aparece el divertículo respiratorio como imaginación del intestino anterior en el endodermo del tubo digestivo. Posteriormente, ¿verdad? El epitelio interno de la laringe, la tráquea y los bronquios, pulmones es de origen endodérmico, ¿verdad? Eso que nos quede bastante bien claro. Y los demás componentes de este sistema se derivan del mesodermo esclénico, ¿verdad? Así es como comenzamos nosotros con la formación. Luego, al inicio se dice que el emboso pulmonar se comunica, ¿verdad?, con el intestino anterior. Al extenderse se separa de los dos rebordes traqueosofágicos, que ya dijimos que posiblemente aquí pueda que se dé lo que es algunas malformaciones que podemos observar en los neonatos, ¿verdad?, como una atresia esofágica, que podemos observar una comunicación, y en este caso el paciente o el neonato nos va a presentar unas aspirativas constantemente, ¿verdad?, y posteriormente nos va a presentar un síndrome extrarrespiratorio, en el cual prácticamente el tratamiento es cerrar esa fístula, ¿verdad? Si no se cierra, siempre se va a estar dando, ¿verdad? Pero en el primer momento, cuando nosotros detectamos que estos niños nacen así, es nada por boca, ¿no? Sino que prácticamente se va con líquido, se les debe de poner por lo menos 30 grados centígrados para, de respaldo, para que no se estén dando microaspiraciones, ¿verdad? Posteriormente, que ya se está corregida corrigió la cirugía, ¿verdad?, esta normalidad, ya posteriormente igual vamos a tener siempre los mismos cuidados, no debemos de aspirar tanto, ¿verdad?, meter la sonda de aspiración tanto, porque si no lo que nosotros vamos a hacer es que esa herida se vuelva a abrir, y lo que nosotros necesitamos es no manipulación mínima del bebé, ¿verdad? Posteriormente se dice que la función de estos dos da lugar al tabique traqueosofágico y se divide en esófago, tráquea y embosos pulmonares, ¿verdad? El primordial respiratorio se comunica con la laringe por el orificio laringeo. Luego tenemos la parte de la laringe, que es el revestimiento interno, ¿verdad?, de origen endodérmico, pero tenemos los cartílagos y los músculos que provienen del mesénquima de los arcos faringeos del cuarto y del sexto. El mesénquima prolifera rápidamente y se modifica en el orificio laringe de una hendidura, ¿verdad?, en forma de T. Luego este mesénquima se transforma en cartílago, ¿verdad? Tenemos lo que es el cartílago tiroides, el cricoide, los aritenoides, y se identifica el orificio laríngeo del adulto, ¿verdad? Acordémonos que podemos realizar una punción, ¿verdad?, en la membrana cricotiroidea, ¿verdad?, en caso de pacientes en los cuales no se pueda intubar o no se cuente con tubo endotraqueal con laringoscopio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos a través de este cartílago, ¿verdad?, y esta membrana cricotiroidea poder acceder con una punción. La laringe, se dice que prácticamente cuando hay vascularización y recanalización se forman los ventrículos laringeos, que están limitados por los repliegues que se convierten en las cuerdas vocales, las falsas y las verdaderas, ¿verdad? Por su derivación los músculos se encuentran inervados por el décimo par craneal y el nervio vago, ¿verdad? Que ya sabemos que por esta misma razón nosotros podemos producir el ¿qué? Cuando estimulamos estos nervios, un laringoespasmo. Entonces nosotros tenemos que tener, en los adultos principalmente, nosotros sedamos y relajamos a nuestro paciente para evitar estas consecuencias, ¿verdad? En el neonato posiblemente se pueda dar más, ¿verdad?, estos reflejos, debido a que a ellos por lo general no se sedan a las horas de las intubaciones ni se da relajación muscular. Prácticamente ellos, así como yo lo encuentro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo administro un sedante o administro un relajante muscular, lo que voy a hacer es deprimir más a este recién nacido, y lo que voy a ocasionar es que rápidamente me caiga la saturación, ¿verdad?, y su frecuencia cardíaca. Por eso muchas veces no se utiliza ni analgésicos, ni sedantes, ni relajantes, sino que es una intubación en vivo, en el neonato, ¿verdad? Por ende, debemos de tener nosotros mucho más cuidado, ¿verdad?, a la hora de la laringoscopía, de no estimular mucho. Tenemos, ¿verdad?, con la parte de la tráquea, los bronquios, ¿verdad? Sabemos que se van a dividir en bronquios
el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿verdad? Como ya sabemos, prácticamente el bronquio derecho se va a subdividir en 3 ramas, ¿verdad? En 3 ramas bronquiales que posteriormente, ¿verdad? Nos viene a dar toda la parte del pulmón, y aquí nos vamos a encontrar con el lóbulo superior derecho, con el lóbulo medio derecho y con el lóbulo inferior derecho, que nos va a servir para detectar o diagnosticar algún tipo de atelectasia, ¿verdad? Si es atelectasia en el lóbulo superior, ¿verdad?, del pulmón derecho, ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros vamos diciendo a dónde está ubicada la atelectasia. Y en el lóbulo superior izquierdo, que sabemos que solo se dan 2 ramificaciones, ¿verdad?, y este se divide en lóbulo superior, ¿verdad?, izquierdo, y lóbulo inferior izquierdo, ¿verdad? Entonces, por anatomía, ¿dónde se nos va más el tubo endotraqueal? Por el derecho, ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente, el primer paso para una intubación es auscultar y ver la parte del esófago, ¿verdad? Si hay intercambio. Nosotros nomás metemos el tubo endotraqueal, ¿qué pasa? Vemos ese aire, ese intercambio, pero si tenemos dudas y no lo pudimos visualizar, vamos a auscultar primero el estómago para ver si lo he entubado o no lo he entubado. Posteriormente, ¿a cuál me voy a dirigir? Los ápices. Ah, exacto, ¿verdad? Porque yo sé que en el otro pulmón posiblemente se vaya el tubo endotraqueal. Entonces, se dice que los embosos pulmonares forman la tráquea y 2 evaginaciones laterales, lo que les estaba diciendo. En la 5ª semana estos embosos se agrandan y forman los bronquios principales derecho e izquierdo, y posteriormente en 3 y 2, ¿verdad? 3 tiene el derecho y 2 el izquierdo, ¿verdad? Vale. El mesodermo externo que reviste el pulmón se convierte en una pleura visceral. O sea, tenemos la pleura visceral que está conectada a los pulmones y la pleura parietal, ¿verdad? Y dentro de ella tenemos el famoso líquido pleural, ¿verdad?, que mantiene también una presión, ¿verdad?, dentro en el espacio intrapleural. La hoja somática del mesodermo interno se convierte en pleura parietal, y el espacio, ¿verdad?, entre estas se llama cavidad pleural. ¿De cuánto es la cantidad de líquido que teníamos en la cavidad pleural? ¿Verdad? Ajá. Entonces, si aumenta, ¿qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar una mayor compresión, ¿verdad?, de lo que es la parte del pulmón y del corazón, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos nosotros que estar bastante pendientes, porque muchas veces se dan derrames pleurales. En la radiografía del tórax podemos nosotros descartar un derrame pleural, ¿verdad? Ahí nosotros podemos observar que no se ve el corazón, ¿verdad? Y entonces esto nos va a indicar que hay un derrame pleural. Vale, entonces aquí solamente como un medio resumen, ¿verdad? Los bronquiolos secundarios se dividen, ¿verdad?, en 10 bronquios terciarios, el derecho, 8 y 9 el izquierdo, ¿verdad? Y tenemos que son los segmentos broncopulmonares, ¿verdad? Y al final del 6º mes tenemos las 17 generaciones que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque hasta allá, cuando está el periodo postnatal, se forman las 6 divisiones más, ¿verdad? Entonces tenemos un total de 23 generaciones, ¿verdad? Que en esas tenemos las zonas de conducción, ¿qué más? La zona respiratoria y la zona de transición, ¿verdad? Se divide en 3. En la parte de la maduración de los pulmones continúa formándose bronquiolos terminales, ¿verdad? Y no se encuentran los bronquiolos respiratorios ni los alveolos, ¿verdad? Aquí ustedes pueden observar que aquí tenemos lo que son los bronquiolos terminales, las células del tejido conjuntivo, y aquí tenemos los capilares, que aún están separados, ¿verdad?, de esta área. Ya vamos a ir viendo dependiendo cómo se va desarrollando, estos capilares se van uniendo. Aumenta el tamaño de la luz de los bronquios. Cada bronquio terminal se divide en 2 bronquiolos respiratorios o más, los cuales a su vez se van a dividir de 3 a 6 conductos alveolares, y se han desarrollado algunos sacos terminales, ¿verdad? Esto prácticamente son sacos terminales. Aquí tenemos igual los capilares, los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos terminales. Como ustedes ven, estos están más distales a la parte del alveolo. Estos son los bronquiolos respiratorios,
y el saco. Se forman los sacos terminales, los alvéolos primitivos y los capilares. Aquí ya van a establecer un contacto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve este contacto? Porque aquí voy a hacer lo que es la parte del intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces los sáculos terminales se revisten de epitelio escamoso de origen endodérmico, que son de los neumocitos tipo 1, y los neumocitos tipo 2 nos van a secretar la famosa llamada surfactante, ¿verdad? Que esto va a hacer que disminuya la tensión superficial. Es una de tantas que tenemos funciones de este surfactante, ¿verdad? Entonces ya aquí sí ya podemos ver los sacos terminales que ya están conectados con los capilares. Y aquí en esta etapa ya se puede dar lo que es comenzar a dar un intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces tenemos que entre las 26 semanas hasta el nacimiento ya tenemos sacos terminales. Entonces, si se nos presenta un niño de 26 semanas, ¿verdad? Posiblemente este niño, ¿verdad?, tenga posibilidades de vida. Pocas, pero se va para la UCI, para la unidad de cuidados intensivos. Si es por falta, ¿verdad?, surfactante, que por lo general eso va a ser, se va a caracterizar por una membrana hialina que puede ser grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, ¿verdad?, dependiendo la radiografía de tórax y los signos clínicos y las presiones parciales de oxígeno que me presenten. Así este recién nacido pudiese necesitar 2 dosis de surfactante, ¿verdad? Y puede necesitar desde una ventilación no invasiva hasta una ventilación invasiva o una ventilación de alta frecuencia, ¿verdad? Entonces, pero si yo sé, ahorita que todavía no me he entrado todavía aún más, si yo me dicen un niño 26 semanas, yo lo primero que digo posiblemente sea una membrana hialina. Que tenga probabilidad de vida, sí, por lo mismo que les estoy explicando, porque ya hay unión de los sacos con los capilares y ya se puede dar un intercambio gaseoso, pero ha comenzado a secretar surfactante. El surfactante aún no está 100% en su funcionalidad. Luego dice que los alvéolos maduros con contactos epiteliales, endoteliales, capilares bien desarrollados. Aquí el 95% de los alvéolos maduros se forman después del nacimiento. Ya dijimos que a partir de los 3 a 8 años termina cuando ya se ha desarrollado y ya mantenemos una superficie de intercambio gaseoso de ¿cuánto? 70. ¿De cuánto es la? 70 metros cuadrados. De 70, ¿verdad?, a 72 metros cuadrados, ¿verdad? Y durante la etapa de niñez, ¿cuánto tenemos? 45, 45. Ajá, entonces tenemos casi la mitad de lo que tendríamos ya en una vida mayor de los 8 años, ¿verdad? Eso es con respecto a la parte de embriología, lo que a mí me interesa, ¿verdad? O sea, y prácticamente las etapas de cómo se va dando el desarrollo del sistema respiratorio y cuándo es que comienza la segregación del surfactante, cuál es la función del surfactante, cuál es la función de los neumocitos tipo 1, ¿verdad?, quién secreta el surfactante. Luego tenemos la parte de la mecánica pulmonar, ¿verdad? Tenemos el concepto de la mecánica pulmonar, sabemos que son fuerzas que mueven el pulmón y la pared torácica, y a esto se le suman las resistencias que debemos de superar, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una buena mecánica respiratoria debe estar intacto los músculos, el tórax, ¿verdad?, y también la resistencia, ¿verdad? Un paciente que aumente sus resistencias en las vías respiratorias, ¿qué va a ocasionar? Va a necesitar mayor fuerza, mayor esfuerzo, ¿verdad?, para poder entrar ese oxígeno y también sacarlo posteriormente. Entonces, como una mecánica respiratoria vamos a entender ese concepto, son fuerzas que mueven, ¿verdad?, entre la pared torácica, el pulmón, y se ve involucrado a vencer una resistencia de las vías respiratorias, ¿verdad?, y también del parénquima pulmonar, ¿verdad?, porque tenemos diferentes tipos de resistencia. La respiración, ¿qué es la respiración? Es el mecanismo que comprende los movimientos de inspirar y expirar, ¿verdad?, la entrada de un volumen de aire y la salida de un volumen,
¿verdad? Se genera aquí un intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. La inspiración, ¿verdad? Como dijimos, entra, ¿verdad? Se da una presión negativa, porque nosotros trabajamos con presión negativa, hacemos una presión negativa, ¿verdad? Y va a entrar el aire. Posteriormente se da el proceso de la relajación de los músculos, que esto es pasivo, ¿verdad? Porque este proceso se da debido a que hubo una contracción del diafragma y de los músculos de la inspiración, y el proceso pasivo de la expiración comprende solo la relajación del músculo, ¿verdad? Que aquí ya va a salir el aire hacia el exterior, que es lo que prácticamente sufren los pacientes EPOC, ¿verdad? No pueden sacar ese aire, y ese aire se va a convertir en lo que va a ser una hiperinsuflación pulmonar, ¿verdad? Podemos observar en la radiografía. Nosotros cuando vemos una radiografía de tórax contamos que tenga de 8 a 9 espacios intercostales, se pueden observar llenos de aire, ¿verdad? En una radiografía de un adulto. Pero si vemos más espacios intercostales que están y se ve una hiperinsuflación, hay aplanamiento de las costillas, ya estamos hablando de una hiperinsuflación pulmonar, ¿verdad? Que posteriormente se va a desarrollar, que estos pacientes desarrollan un autopic, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni un autopic, no tenemos ni pic fisiológico, eso creo que ya lo saben. ¿Quién es el que respalda, ¿verdad?, a ese pic fisiológico? Porque nosotros no tenemos pic fisiológico, sino cuál es el mecanismo por el cual nosotros, o sea, tenemos ahí aire. Por el baño, exacto. Nosotros tenemos volumen residual, tenemos un volumen residual y tenemos un volumen de cierre, ¿verdad? Que esos dos factores son los que juegan para que nosotros no podamos respirar todo el aire, ¿verdad? Y no se colapse en el alveolo. Pero con los pacientes EPOC, como estos pacientes comienzan a acumular CO2, comienza a acumularse aire en el pulmón, ¿verdad? Entonces, posteriormente van a desarrollar hiperinsuflación y luego se van a dar un autopic, que el valor puede ser, ¿verdad?, dependiendo de la gravedad que tenga este paciente, como puede ser un autopic de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 15, ¿verdad? Puede tener ese autopic. ¿Qué va a hacer ahí? Ahí es, o sea, si yo lo meto a un ventilador a este paciente, me va a estar dando como una resistencia, ¿verdad?, y una presión que tiene que vencer sobre la presión que yo le voy a poner. Entonces, con estos pacientes, si yo pongo un PEP inadecuado, voy a reventar ese pulmón, porque se va a sumar el PEP de la máquina más el PEP del paciente. Entonces, se van a sumar. Digamos, el paciente tenga un auto-PEP de 10 y yo le ponga 7, ¿cuánto va a ser? 17. Posiblemente eso complica al paciente, explote ese pulmoncito, desarrolle un neumotórax, ¿verdad? O disminuya lo que es el gasto cardíaco y se me comprometa la estabilidad hemodinámica, ¿verdad? Entonces, debo de tener mucho cuidado con estos pacientes EPOC, ¿verdad? Y ya prácticamente cuando nosotros entubamos, ya perdemos el volumen de cierre. Y si nosotros tenemos que poner a todo paciente un PEP. Vale, ¿qué hace la acción del diafragma? El diafragma, ¿verdad? Tenemos el proceso de la inspiración y de la expiración. Dice que el aire entra y ¿qué va a pasar? Los músculos abren el tórax, ¿verdad? Lo que decíamos, que aumenta el diámetro anteroposterior, ¿verdad? Posteriormente los pulmones se expanden y el diafragma se va a contraer y va a bajar para que pueda entrar el aire. Diferente si tenemos un paciente restrictivo abdominalmente, aquellos pacientes en los cuales tienen, ¿qué les puedo decir? Un ejemplo bien sencillo, acumulación de aire. Les metieron la sonda y se les olvidó sacarles el aire a estos pacientes, no se la abrieron después que comieron, ¿verdad?, por sonda. Entonces estos pacientes, ¿qué van a hacer? Acumular aire en su estómago. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que haya un proceso de restricción. Va a haber un proceso de restricción por el cual, ¿qué va a pasar? El paciente va a comenzar a esforzarse más
para que pueda entrar ese oxígeno, ¿verdad?, a todo el pulmoncito y se pueda distribuir. Luego tenemos el proceso de la expiración. Esto es bastante importante cuando ustedes entran con las videolámparas, ¿verdad? Cuando comienzan a llenar a su paciente de CO2, ¿verdad? Entonces el problema que se les da cuando se les desatura es que ha habido un proceso de restricción, ¿verdad? Entonces tienen que bajar los niveles de CO2 que están metiendo, ¿verdad? Entonces, para que no se me esté desaturando ese paciente ni se me desestabilice. Por eso tengo que estar bastante pendiente en anestesia con la parte del CO2. Posteriormente tengo el proceso de la expiración, vean, que es prácticamente el diafragma se va a relajar por un proceso pasivo. Sí. Eso sí nos tiene que quedar claro. Ya es activo cuando ya entra una dificultad respiratoria mi paciente. De lo contrario es pasivo. Se relaja y esto va a hacer que el diafragma suba. Y posteriormente va a ayudar también para que el pulmón comience a relajarse, los músculos se relajen y comiencen, ¿verdad?, a disminuir su diámetro antero-posterior, al punto que van a sacar un aire, pero no se va a colapsar el alvéolo completamente, sino que se va a mantener abierto, ¿verdad?, un poco debido al volumen residual que nosotros normalmente mantenemos y una capacidad residual. Vale, los músculos de la respiración, la vez pasada teníamos dudas, ¿verdad? Entonces con los músculos en el proceso de inspiración tenemos los esternocleidomastoideos, los escalenos, los intercostales externos y principalmente el diafragma. Y los exhalatorios, los intercostales internos, ¿verdad? Lo que es la parte del oblicuo external, ¿verdad? También el interno, el transverso del abdomen y el recto del abdomen. En la parte de las presiones transpulmonares, ¿verdad? Lo que más prácticamente nos dice todo el trabajo que se da con las presiones es esta imagen, ¿verdad? En la presión atmosférica nosotros decimos que es de 0 alrededor, es la presión barométrica, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio, dependiendo del lugar en que nosotros estemos, ¿verdad? Aquí no va a haber flujo. No hay un flujo en cero. Posteriormente, ¿verdad?, la presión atmosférica va a ser igual a la presión alveolar. Por eso aquí es un flujo de 0. Este flujo de 0 lo podemos hacer nosotros también con el ventilador, ¿verdad? Al prácticamente dar una pausa, ¿verdad?, damos una pausa y prácticamente aquí se cierran lo que son las dos válvulas, tanto la inspiratoria como la expiratoria, y mantenemos un flujo 0. En el cual el aire solamente va a redistribuirse en el pulmón para equilibrar las presiones, ¿verdad? Pero aquí tenemos, ¿verdad?, prácticamente el final de la expiración. Vamos a comenzar con la inspiración. Llegamos a 0, ¿verdad? Se igualaron las presiones. ¿Qué va a pasar? Dice que el flujo inspiratorio ingresa a la presión pleural es menor que la presión atmosférica. Entonces, ¿qué tiene que ser? Este flujo tiene que vencer esta presión, ¿verdad? Entonces, la presión alveolar, ¿cómo se va a convertir? En menos 1 centímetro de agua, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace que se haga esa presión negativa? La fuerza generada por los músculos inspiratorios. Al contraerse, ¿qué va a pasar? Aquí va a jalar, ¿verdad?, en el pulmón para volver una presión negativa. Pero posteriormente, ¿verdad?, lo que es la fuerza, ¿verdad?, de la pared torácica va a jalar ¿hacia dónde? Hacia afuera. Entonces vemos unas fuerzas, ¿verdad?, que una jala hacia afuera y la otra hacia adentro, ¿verdad? Entonces, como aquí tenemos lo que es la presión intrapleural, esta que va a ocasionar se va a volver menos 8 centímetros de agua, ¿verdad? Posteriormente, ¿qué va a pasar? En el proceso de la expiración, esa presión alveolar tiene que volver a ser positiva para que este aire, ¿qué pasa? Salga, ¿verdad? Y entonces va a ocurrir el mismo proceso, ¿verdad? Del retroceso alveolar se va a ver hacia dentro, ¿verdad? A modo que no se va a colapsar totalmente, ¿verdad? Con estas presiones, las transmural, ¿verdad?, más que todo solamente es la suma de la presión alveolar más la presión intrapleural. Y por los signos, ¿verdad?, nos quedan más 7 centímetros de agua, ¿verdad?, por la ley de los signos, al realizar el ejercicio. Y aquí podemos ver que es de 0
menos 5 que tenemos en la presión intrapleural en la parte expiratoria, y posteriormente, por la ley de los signos, nos queda positivo, más 5 centímetros de agua. No sé si entienden este diagrama, bien, práctico, de cómo se da todo el proceso de la presión. Vale, vamos a hablar sobre el volumen de cierre, ¿verdad? Que queda en el pulmón cuando se produce, ya dijimos que cuando se produce un colapso de las vías respiratorias. Yo no puedo seguir expirando. Llega a un cierto punto en que se dio un volumen de cierre y hasta ahí se cerró. Y el volumen de reposo, punto en el cual las presiones de colapso y distensión se equilibran a presión a cero. Y esto va a ser la capacidad residual funcional, la que nos va a quedar, ¿verdad? ¿Quién más vamos a ver involucrado en la parte de la respiración? Tenemos la parte del trabajo respiratorio. En condiciones de reposo, los músculos respiratorios normalmente solo trabajan para inspirar y no para expirar, porque es un proceso de relajación. El trabajo en la inspiración se puede dividir en 3 partes. ¿Qué tenemos que nosotros vencer? Un trabajo de distensibilidad. ¿Qué dijimos que era la distensibilidad? La capacidad que tiene el pulmón de estirarse, ¿verdad? Y tenemos el trabajo de las resistencias insulares, que ya lo vamos a ir viendo punto por punto, y trabajo de la resistencia de las vías aéreas, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que son trabajos respiratorios, factores fisiológicos, ¿verdad?, que comúnmente podemos observar, y los factores relacionados que nosotros podemos aumentar ese trabajo respiratorio. Aquí dice, poscarga de la musculatura respiratoria, trabajo respiratorio. ¿Qué pasa? Tenemos los factores fisiológicos, trabajo elástico, que es la distensibilidad del pulmón y de la pared torácica, ¿verdad? ¿Qué pasa con un paciente con una fibrosis pulmonar? ¿A dónde afecta? ¿Al pulmón o a la pared torácica? Al pulmón, ¿verdad? Porque es en el parénquima pulmonar. Si fuera un paciente obeso, ¿a dónde va a afectar? La pared torácica. El pulmón está sano, ¿verdad? Sino lo que pasa es la restricción que se le está dando. Entonces, esos son factores fisiológicos que yo los puedo observar con los pacientes. Trabajo restitutivo de las vías aéreas, ¿verdad? Prácticamente este trabajo es el que nosotros, en caso de un broncoespasmo, ¿verdad?, se aumentan esa resistencia, cuando se dematizan, cuando hay acumulación de moco, es un trabajo extra que le estamos poniendo nosotros, ¿verdad? ¿Qué les pasa a ustedes cuando andan todos mocosos? ¿Verdad? No pueden respirar, llegan a un punto que ustedes tienen que hacer una gran presión negativa para poder vencer esa resistencia y meter ese flujo. Luego tenemos, ¿verdad?, demandas de la tasa de flujo inspiratorio. Esto influye con la parte del flujo. Sabemos que si movilizamos un flujo, vamos a obtener un volumen. Entonces, dependiendo del flujo inspiratorio que nosotros necesitemos, así vamos a movilizar un volumen. Por eso nosotros, todo es litro por segundo o por minuto, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos, nuestro cuerpo trabaja por flujo. Tenemos fluidos corporales, ¿verdad? Y todo eso tiene que ver también con los flujos inspiratorios, ¿verdad? Tenemos posteriormente la ventilación alveolar minuto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué era la ventilación alveolar minuto? Uno, que levante la mano. ¿Qué era la ventilación alveolar minuto? La cantidad de oxígeno que llega a formar parte del intercambio gaseoso. Exacto, es la cantidad que llega, ¿verdad?, a intercambiarse en la parte de la ventilación alveolar. Entonces, o sea, tenemos las zonas de conducción, que eso nos representa un espacio muerto anatómico. Si yo le meto 500 a mi paciente, no quiere decir que los 500 le van a llegar, sino que le van a llegar restando el espacio muerto anatómico y posteriormente va a llegar al alveolo ese volumen de aire. Ya si tiene otra patología y ahí todavía se va a restar, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos hablando con la ventilación alveolar minuto. Entonces, esta prácticamente es la que se encuentra en el intercambio gaseoso.
Y como les decía, ¿verdad? El espacio muerto, ¿verdad? Que es lo que también nos puede tener factores fisiológicos del trabajo respiratorio. Si nosotros aumentamos el espacio muerto, tanto anatómico como, ¿verdad?, el fisiológico completamente, ¿qué va a pasar? Va a aumentar nuestro trabajo respiratorio. Un ejemplo es que yo los ponga a ustedes a inspirar con una pajilla. ¿Ustedes qué va a pasar? Les va a costar. Y si yo los pongo con esas de Starbucks, ¿verdad? Las pajillas, esas bien galán van a comenzar ustedes a inspirar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí estoy poniendo resistencia y estoy poniendo también, ¿qué más? Un espacio muerto, porque es una pajilla que no comprende parte de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, este espacio muerto va a hacer que yo tenga que estar inspirando y esté aumentando más mi trabajo respiratorio. Tenemos los factores relacionados con el aparato, con el respirador, ¿verdad? O sea, ¿qué puede ocasionar que mi paciente aumente esa carga y no sea propiamente de él, no sea que tenga estas patologías, ¿verdad?, que hemos visto, sino que yo le esté poniendo porque no sé o porque la máquina lo trae y no hice las pruebas, ¿verdad? Lo que ustedes comúnmente hacen, si ustedes no hacen las pruebas de distensibilidad, de resistencia en la máquina, le están aumentando su trabajo respiratorio al paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? Desde el tubo endotraqueal. Si yo pongo un tubo endotraqueal muy pequeño, es lo mismo que les estoy explicando con la pajilla, pero aquí es ya dentro del cuerpo. ¿Qué va a pasar? Le va a costar hacer el proceso de la parte de la inspiración, si el paciente quiere inspirar. Entonces, vengo yo aquí, ya estoy con un tubo pequeño aumentando ese trabajo. Por eso nosotros en la unidad de cuidados intensivos ponemos siempre un tubo en los adultos. En el caso de los adultos ponemos un tubo mayor del número, ¿verdad?, que le corresponde.